Pues, buenos días a todos, compañeros, maestros, estudiantes, padres de familia, si es que los hubiera, si es que ven este video. Pues buenos días a todos ustedes, el maestro Jorge, buenos días, el equipo Buenos técnico, días. las maestras conectadas, la maestra Donaciana, también buenos días, qué bueno que se conecta. Pues bienvenidos a esta tercera sesión. Para comentar, para compartir esta experiencia, estos resultados del experimento que tiene que ver con calor y temperatura, que en estas 2 semanas anteriores estuvimos trabajando, estuvimos jugando y aprendiendo allá con los estudiantes en casa, y qué bueno que genera aprendizajes que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con los fenómenos que observamos en la vida diaria. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a comenzar esta sesión donde, permítanme compartir la presentación. Espero que ya la estén viendo. ¿Sí se está viendo, Pablo, la presentación? ¿Sí la ven? Sí, se está viendo. Ok, gracias. Bueno, miren, les comparto las imágenes que ustedes nos han enviado allí en el Padlet. Ustedes han subido en el sitio de evidencias. Tomé algunas imágenes, no tomé todas, pero bueno, nos da mucho gusto que se den el tiempo para enviarnos estas imágenes para compartirlas. Aquí vemos a una de las maestras que está tomando el curso, el taller, junto con sus estudiantes, donde se puede apreciar que están realizando las actividades y que, bueno, se ven los niños concentrados, contentos, aprendiendo de una manera experimental. Y podemos ver allí las actividades que se han hecho, que tienen que ver con los experimentos que ya hicimos anteriormente, que es el principio de Arquímedes. Se puede ver ahí el flotamiento, la densidad, el trabajo con la balanza, e incluso el trabajo anterior, que era con los electrolitos, ¿sí? Y bueno, pues lo compartimos. Nos da mucho gusto que envíen las evidencias y esperemos que lo sigan haciendo, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes. Si tienen fotografías, pues envíenlas, súbanlas al sitio. Tendremos mucho gusto de compartirlas. Bueno, en estas 2 semanas anteriores, como decíamos, estuvimos trabajando el tema calor y temperatura, cuyos objetivos y descripción, pues ya lo vimos la vez pasada. Se trataba de explicar cómo y por qué se observan variaciones en la conducción del calor cuando se utilizan diferentes materiales. Básicamente teníamos que observar, experimentar con la conducción de calor que se da en los diferentes materiales, ¿sí? Desde luego también cuando hablamos de calor, también el concepto energía sale a flote, porque tiene que ver también esa transferencia que se da de energía. Como bien decíamos, en estas 2 semanas ustedes hicieron las actividades, el experimento. También tendrían que reportar esos resultados, esas experiencias, ya sea en el Padlet, con las evidencias, con las imágenes, o también en el portal, en el foro de discusión. Ahí también nos pueden comentar sus resultados, sus dudas, si es que las hay, sus experiencias de los mismos estudiantes, los resultados que obtienen, si fueron los esperados, si fueron diferentes. Incluso puede haber resultados distintos entre los mismos estudiantes. Si se hacen los equipos o las parejas estudiantes, es posible que obtengan resultados distintos. Bueno, nos gustaría que eso lo comentaran ustedes en el foro, ¿no? O ahí en el Padlet, nos enviaran imágenes, ¿sí? E incluso aquí mismo, en esta sala, en esta sala Zoom, en esta videoconferencia, también nos pueden comentar esos resultados que han obtenido. Y bueno, ya el día de hoy, 30 de abril, pues toca realizar aquí el experimento, platicar un poquito acerca de los resultados,
y posteriormente el maestro Jorge nos presentará el experimento siguiente, ¿no? El experimento siguiente cuarto, número 4 y último, que ya él pues más adelante nos estará presentando y comentando en qué va a consistir. Bueno, con respecto al tema de estas semanas, calor y temperatura, nosotros les propusimos a ustedes que primeramente observaran, consultaran estos 3 videitos que nos hablan acerca del calor, de la conducción del calor, ¿no? Las formas de cómo se transmite el calor y también de cómo se genera el calor, ¿verdad? Desde un punto de vista molecular o atómico, donde se genera la energía o cómo se transmite la energía de los átomos de unas moléculas a otras. También les propusimos observar este videito de experimentos con agua tibia, ¿sí? Si es posible que hicieran el experimento, que no solamente lo vieran, ¿sí? Digo, el video es muy didáctico, sin embargo también es importante que si se puede hacer el experimento, si se puede llevar a la práctica, es mucho mejor. Seguramente les llamó la atención a ustedes de observar lo que pasa cuando en un recipiente o en un sistema colocamos agua caliente por un lado, agua fría por el otro, y quitamos el separador o la pared que los divide, y entonces observamos un fenómeno interesante que se da aquí. De la misma manera, cuando lo hacemos con agua a la misma temperatura y quitamos el separador, pues los procesos que se dan allí son interesantes, donde en este caso el agua se acomoda de cierta manera según la energía o el calor que contiene. Entonces, bueno, esperamos que hayan consultado los videitos, que les hayan gustado, sobre todo que les hayan dado esa información clara y objetiva acerca del calor y la energía. Perdón, la maestra Donaciana reporta que no puede oír y no sabe si es su equipo o la transmisión. Pablo, si nos puedes ayudar para averiguar qué pasa, gracias. Ok, bueno, continuamos. Gracias, porque sí es importante que chequemos nuestras bocinas, que hagamos los ajustes necesarios en el volumen para que nos puedan escuchar. Sí, como ha dicho Martín, debe ser su equipo, porque realmente está funcionando bien. Inclusive lo monitoreo con mi celular. Bueno, ojalá le puedan comentar en el chat, Pablo, que haga los ajustes, la maestra. Vamos a ver. Para que nos pueda escuchar, nos pueda seguir en el transcurso de la sesión. Bueno, les decía, espero que hayan consultado estos videos didácticos, los hayan escuchado y les hayan podido dar esa información clara y objetiva acerca del calor. Ahora, después de esos videitos que ya platicamos, pues también proponíamos hacer las siguientes actividades experimentales, utilizando los materiales que ya veíamos en la imagen, materiales caseros, para trabajar con el experimento que tiene que ver con el calor y la temperatura. Entonces, allí las 3 actividades primeras, la sensación térmica, los termorreceptores biológicos y efectos de radiación solar, ¿sí? Y ya el experimento 2, que tenía que ver ya con generar esas competencias, que así le llamamos, competencias para conducir calor y derretir, que bueno, no era más que calentar ciertos materiales y después sobre ellos colocar un trozo de mantequilla para observar en cuál de esos materiales distintos se derretía primero el trozo de mantequilla. Pues más adelante lo vamos a platicar. Y bueno, vamos a comenzar con este primero, que es la sensación térmica, que ustedes ya hicieron y que yo también aquí tengo preparado. Espero que me alcancen a ver allí. Aquí tengo un vaso con agua fría en color azul y tengo un vaso aquí con agua caliente bueno, le puse un color amarillito para que se pueda apreciar, y el agua tibia que está en medio, ¿sí? Recordarán que
La dinámica es colocar el dedo índice de la mano izquierda y el de la mano derecha en el vaso con agua fría y caliente. Y posteriormente los vamos a introducir en el agua tibia. Bueno, al hacerlo, se siente una sensación de que me quemo obviamente en el agua caliente. Y el agua fría, pues también es una sensación de que incluso parecía que también quema, ¿no? El agua fría. Ahora los voy a sacar y los vamos a colocar en el agua tibia, ambos índices. Se siente una satisfacción, una comodidad, un placer el meternos aquí en el agua tibia, que genera una sensación interesante, ya que para el dedo que estuvo en el agua caliente, pues el meterlo aquí en el agua tibia refresca. Y a la inversa, cuando estaba en el agua fría también, es que sentía una sensación muy incómoda en el agua fría. Al estar en el agua tibia, pues como se siente como volver al estado inicial, al estado de temperatura ambiental. Bueno, ese fue el primer experimento. Ya ustedes también nos habrán comentado, nos habrán compartido la experiencia de los estudiantes con este experimento. Sí, ya espero que más adelante nos comenten ustedes un poquito lo que obtuvieron con sus estudiantes. Otro experimento que seguía después de eran los termorreceptores biológicos, es decir, la sensación, ¿verdad? El sentir que se propone, el sentir del agua en el antebrazo, cómo se siente el agua, qué percibimos cuando tenemos agua, ya no en la mano, sino en el antebrazo, en una parte muy sensible. Y bueno, yo voy a utilizar aquí el agua tibia que tengo para hacerlo, y donde decimos que íbamos a colocar unas gotas. Bueno, yo voy a utilizar aquí un popote y precisamente voy a colocar unas gotas. Es agua a temperatura ambiente. Y entonces bueno, hay una sensación, no se las voy a decir, espero que ustedes la compartan dependiendo de lo que sus estudiantes les hayan comentado. Acabo de colocar agua a temperatura ambiente. Si ahora lo hago con alcohol, aquí tengo el alcohol, lo tengo pintado en color verde para que lo puedan apreciar. Voy a utilizar el popote para colocar allí unas gotas. Cuando soltamos, caen las gotas. Espero que lo puedan ver. Y la sensación obviamente es distinta. ¿Sí? Se siente este líquido que genera una sensación distinta a la del agua. El agua, pues no, sentimos la piel mojada, pero no más allá. En caso del alcohol, se genera que pareciera que nos está quemando. Recuerden que si no hubiera alcohol, puede ser con acetona, con otro tipo de alcohol también. Pero bueno, aquí la sensación es interesante. Ya ustedes nos dirán qué les dijeron los estudiantes, los alumnos, qué sintieron cuando se colocaron el alcohol en el antebrazo. ¿Sale? Bueno, yo se los dejo aquí, ya ustedes nos comentan más adelante qué es lo que los estudiantes les habrán dicho acerca de este sentir, de la sensación que obtuvieron ellos o que sintieron, que experimentaron al colocarse el alcohol o la acetona en el antebrazo. ¿Sí? ¿Algún comentario, maestra Leslie, maestra Donaciana, maestra Min, acerca de estos experimentos? ¿Nadie? Maestras que están conectadas, ¿algún comentario quieren hacer? ¿Algo que les hayan dicho sus estudiantes acerca de estos experimentos, de estas actividades?
Sí, maestra Leslie, la escuchamos. Puede activar su micrófono y la escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, estos experimentos pues resultaron muy significativos para los niños, sobre todo para entender la definición y la diferencia que hay entre calor y temperatura, que fue en lo que yo me centré en que ellos entendieran. Ellos me dijeron que cuando metieron su dedito en el dedo caliente, dice, sentí que me quemaba y sentí que me ardía. Y cuando metieron su dedito en el agua fría, dice, sentí que se me entumía el dedo. Y ya en el experimento donde metieron ambos dedos en el agua tibia, dice, sentí tranquilidad. Ya sentí rico porque estaba tibia. Entonces, la verdad es que nos fue muy bien, como se pudo observar ahí en las imágenes, los niños estaban muy concentrados, estaban muy contentos de percibir ese aumento de temperatura y lograr ese equilibrio térmico cuando metían sus dedos en el agua. Yo traté de ser, de explicarles con las palabras adecuadas esos términos, porque a veces pasa que hasta nosotros decimos, ay, caliente, ay, frío, pero no decimos, ay, es una temperatura, ¿sí? Entonces, que quedaran claros esos conceptos, que quedara claro lo que era el equilibrio térmico, cómo es que cuando estos cuerpos tenían temperaturas diferentes y ya eran colocados en contacto, pues alcanzaban un mismo valor de temperatura. Y lo entendieron muy bien con este experimento. La verdad sentí que estuvo fácil y lo entendieron muy claramente. Y en el caso de los termorreceptores biológicos, con una imagen que les compartí por WhatsApp de cómo están esas terminaciones nerviosas en nuestra piel, pudieron ellos también tener muy claro lo que eran estos termorreceptores biológicos que a simple vista pues no los podemos percibir. Pero sí, estuvieron muy bien los experimentos. Les agradezco que nos hayan compartido estas ideas muy buenas y muy interesantes. No se escucha. Gracias, maestra Leslie. Sí, le comentaba que efectivamente la idea era que el estudiante, a través de las actividades, pues se involucrara en el tema de calor, de energía, de temperatura. Y de hecho, aquí quizás se nos pasó a nosotros la idea de que si se pudiera, utilizaran un termómetro, para que de esa manera el alumno pudiera observar que la temperatura es cuantificable, se puede medir. ¿Sí? Y entonces de esa manera sabemos a qué se refiere cuando decimos que sube o que baja la temperatura, e incluso la podemos medir y poder, con el termómetro poder medir la temperatura en el agua fría, en el agua caliente, en el agua tibia. ¿Sí? Digo, esperamos que, utilizamos el termómetro, sí se me ocurrió. Sí, si lo usaron ustedes, qué bueno, digamos, eso nos pasó, pero nosotros nada más comentamos que el agua caliente a tantos grados, que el agua fría a tantos grados. Si ustedes lo pudieron utilizar, qué bueno, pues eso es magnífico. De esa manera los estudiantes se involucran más, comprenden de mejor manera los conceptos, los términos, y bueno, es un aprendizaje que se les queda. Qué bueno, maestra. Vamos a continuar, ya terminando estos experimentos, pues ya estaremos escuchando al maestro Jorge compartiéndonos pues la explicación un poquito más a detalle de este tipo de experimentos. Bueno, les muestro aquí en la pantalla este experimento número 3 o la actividad número 3, que eran los efectos de la radiación solar en la mantequilla. Desde luego les enseño aquí en la pantalla, en la diapositiva, los resultados. Bueno, no vamos a poder estar ahorita aquí en vivo esperando que se derrita la mantequilla en el sol. Sino bueno, tomé fotografías de este experimento y aquí les muestro los resultados que se obtuvieron. Recuerden que en cada una de estas tapas había que colocar el trozo de mantequilla del mismo tamaño,
aproximadamente, y en condiciones diferentes. Para la etapa 1, la mantequilla se colocó a la sombra, ¿sí? Esperando que se derritiera, yo registré un tiempo de 36 minutos con 10 segundos. Fue lo que tardó ese trozo de mantequilla en derretirse a la sombra. La etapa 2, que se refería a la mantequilla expuesta al sol, tardó menos, un tiempo de 17 minutos con 15 segundos. Y la etapa 3, que era la mantequilla expuesta al sol, pero con el agregado de la lupa para concentrar los rayos solares, ¿verdad?, que estuvieran incidiendo en la mantequilla. Entonces, como se esperaría, el tiempo fue menor, fue de 9 minutos con 12 segundos. Esto puede variar en sus estudiantes, en su escuela, digo, dependiendo obviamente de la hora en que lo hayamos realizado, depende del día, qué tan soleado estaba el día, ¿no?, la temperatura del día, del tamaño de la mantequilla. Obviamente los resultados pueden ser distintos de unos de otros. Pero lo que sí se puede ver es esta diferencia en el tiempo, obviamente por el calor que está incidiendo en cada uno de los trozos de mantequilla, ¿sí? Esto sí no cambia, esto sí debe ser observable, se puede evidenciar de que pues, a mayor calor se genera mayor temperatura y por tanto la mantequilla se derrite, obviamente más pronto donde hay más calor. En este caso, cuando se pone al sol y se inciden los rayos con la lupa. Seguramente los resultados de ustedes son distintos, ya nos comentarán cómo los obtuvieron. Ahora, recordarán ustedes el experimento 4 que llamamos competencias para conducir calor y derretir la mantequilla. Recuerden que la propuesta que se hizo es de calentar estos 4 materiales distintos, plástico, metal, madera y vidrio, en agua hirviendo. Entonces, bueno, aquí utilizamos las tapaderas de frascos, ¿no? La tapa de metal, la tapa de plástico, un trozo de madera y un espejo, ¿no?, o un vidrio, si tuvieran. Esperamos que usted también lo haya realizado. Recuerden que se hizo en tres momentos con tiempos diferentes, ¿no?, calentando los materiales en 3 tiempos distintos. Bueno, les voy a comentar los resultados que obtuvimos nosotros al hacer este experimento. Y bueno, lo están viendo en pantalla. Vean ustedes cómo cuando lo calentamos, a los 10 segundos, Pablo, si puedes estudiar, a ver si Pablo puede eliminar el... Muy bien, gracias, Pablo. Miren, aquí les presento los tiempos, que son 10, 30 y 60 segundos en que introducimos los metales al agua hirviendo. Y bueno, aquí están los resultados, ¿sí?, de los tiempos distintos en que se derritió la mantequilla. Cuando los metimos estos materiales en el agua hirviendo por 10 segundos, obtuvimos que el plástico se derritió, la mantequilla en el plástico se derritió en 75 minutos. En el metal, en la tapa de metal, en 57 minutos. En la madera en 34 y en el vidrio o en el espejo en 59 minutos. ¿Sí? Pueden ver que se dan cuenta en dónde tardó menos o en dónde se derritió más pronto. No fue en el metal, fue en la madera. 34 minutos. En el segundo momento, cuando los metimos 30 segundos, pues obviamente salieron más calientes estos materiales, pues tenemos aquí los resultados. En el plástico tardó 59 minutos, 48 en el metal, 26 en la madera y 34 en el espejo o en el vidrio. ¿Sí? Nuevamente fue más rápido en la madera. Y
en el último momento de 60 segundos que calentamos estos materiales, obtuvimos que en el plástico se derritió la mantequilla en 32 minutos. En el metal en 25, en la madera en 16 y en el vidrio en 10 minutos. Desde luego, los resultados que ustedes obtuvieron pueden ser diferentes, no tienen que ser igual. Aquí les estamos mostrando lo que obtuvimos nosotros. Obsérvese cómo en este tercer momento de 60 segundos nos indica que la mantequilla se derritió más pronto en el vidrio. Tardó 10 minutos. Después en la madera, ¿sí? Posteriormente en el metal y finalmente en el plástico. Pero vean que en los 10, cuando lo hicimos en 10 segundos, en los 10 segundos se derritió primero en la madera. Igual en los 30 segundos fue primero en la madera. Solamente en los 60 segundos resulta que fue primero en el vidrio. Esto llama la atención porque recuerdan ustedes que en la propuesta que hicimos, en el ejemplo que les dimos, fue un ejemplo nada más pensado, creímos que la mantequilla se iba a derretir primero en la tapa de metal. Sin embargo, no fue así. Ahora que lo llevamos al experimento y haciendo las observaciones, nos dimos cuenta que no se derritió primero en el metal, que comenzaba a derretirse primero en el metal, eso sí, comenzaba a derretirse primero en la tapa de metal. Sin embargo, llega el momento en que parecía que se detenía ese proceso de derretimiento en el metal y en la madera continuaba derritiéndose más lentamente, pero era más continuo ese fenómeno de derretimiento. Bueno, ya ahorita el maestro Jorge nos va a comentar por qué se dan estas situaciones y ustedes también, estudiantes, maestras, nos exponen los resultados que hayan obtenido, las observaciones que hayan realizado. Les muestro un poquito cómo fueron este proceso, de donde colocamos aquí en la tapa de plástico, en la tapa de metal, en el trozo de madera, que como pueden ver, este pedazo de madera que utilizamos nosotros tiene un espesor mayor a los demás materiales, ¿sí? La tapa de metal es muy delgadita, igual la tapa de plástico, ¿no? Su espesor es muy delgado. La tapa de vidrio, perdón, el pedazo de vidrio es un poquito ya más grueso, 3-4 milímetros de espesor. Y bueno, la madera que utilizamos es como de 1 centímetro de espesor. Les comento estas características de los materiales porque también tiene que ver, ¿no? También influyen en esto que estamos observando, en esta conservación de energía o de calor que tiene que ver para derretir la mantequilla. Bueno, fue así más o menos como se desarrolló este experimento, estos fenómenos que tienen que ver con la temperatura y el calor. Y bueno, también decíamos que para expresar estos datos en la gráfica, pues, había que reportarlo, había que hacer la imagen. Y bueno, aquí también se las presentamos para observar cómo se comportó este fenómeno ya de manera gráfica. Entonces, hicimos por un lado aquí los momentos, los 10, 30 y 60 segundos, los momentos en que se calientan los materiales, los minutos que tardan en derretir la mantequilla, y así fue como se comportó, ya lo comentamos. En los 10 segundos fue la madera donde se derrite primero la mantequilla, en los 30 segundos también, y en los 60 decíamos que fue el vidrio, ¿no? Estaba muy caliente el vidrio. Y después sigue la madera, bueno, así como lo están viendo aquí en la gráfica. Bueno, esperemos que ustedes también lo hayan realizado, lo hayan observado, desde luego también que lo hayan graficado, para que también lo pudieran observar de mejor manera en cómo se da este comportamiento de derretimiento de la mantequilla según el calentamiento o el tiempo de calentamiento en los materiales. ¿Sí? Finalmente, les habíamos también a ustedes solicitado que pensaran en alguna historieta
para incluir un experimento que tuviera que ver con la conducción del calor. Algún cuento, alguna historieta, algunas imágenes que nos pudieran explicar, que nos pudieran guiar sobre un experimento que tiene que ver con la conducción del calor, con los conocimientos, con los aprendizajes que ustedes ya hayan obtenido después de ver estos videos y hacer las experiencias, las actividades experimentales que propusimos para este experimento. Bueno, hasta acá, maestro Jorge. Muy bien. Vamos ahora, buenos días a todos. Gracias, maestro Martín. Vamos ahorita a abrir un poco un espacio para que ustedes, los que están en este momento presentes aquí, y ya sea maestros y estudiantes o combinación de ellos, nos puedan compartir algo de lo que ocurrió y comparen con lo que acaba de mostrarles el maestro Martín, ¿sí? Lo muy importante de este momento es el que nos demos cuenta que hacer física, que hacer experimentos, no necesariamente da los mismos resultados en todos los casos. ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas, ¿sí? Los tamaños de las piezas que se usaron, las condiciones del clima en Veracruz o en Tabasco o en la Ciudad de México. ¿Por qué? El sol se supone que manda la misma cantidad de energía y esta llega a la Tierra, pero llega a distintos lugares. Luego, los materiales se comportan de manera distinta según su naturaleza, según la composición de ese material. Por ejemplo, fue una sorpresa encontrar en los resultados de Martín, del maestro Martín, que el vidrio era el que conducía más rápidamente porque se había calentado muy pronto y además eso produjo un efecto de derretimiento de la mantequilla más rápido y no del metal que esperaríamos que conduce más rápido. Pero aquí hay otro efecto, que no nada más es la conducción del calor a través del material que ya ha sido expuesto, y lo dijo muy bien la maestra Leslie, a otra temperatura y alcanzado el equilibrio térmico del agua hirviendo, que supuestamente es el mismo equilibrio que alcanzan los otros tres materiales, lo cual no necesariamente ocurre. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué el vidrio muestra que derrite más pronto la mantequilla? Bueno, porque más rápido es la transmisión y porque además hay otro efecto que seguramente observaron, que no nada más hay un calentamiento del material a la mantequilla, sino un enfriamiento del material cuando lo sacan del sartén o la cacerola donde estaba el agua hirviendo. ¿Qué nos pueden comentar? En particular aquí me parece que ahí veo con la maestra Mim a un muchacho, a un estudiante. A ver, que nos diga él qué tiene que comentar respecto a lo que acabo de decir o qué observó él como diferencia. Maestra, ¿nos puede comunicar con su estudiante? Buenos días. Buenos días. Lo que yo observé en lo del espejo con la mantequilla, yo creo que se debe al calor también de aquí de Veracruz, porque aquí sí son altas tensiones. Sí. Y ponerlo así y con el agua tibia, pues eso genera más reacción y hace que la mantequilla se derrita más rápido. ¿Qué comenta sobre esto el muchacho que estaba ahí al lado? ¿O ya se escondió, ya no quiere hablar? ¿Cuál fue su experiencia? Porque fíjense que aquí hay algo que es más en la dirección de hacer experimentos. No es nada más observar, es poder medir y comparar, ¿sí? Y fíjense que los tiempos fueron, por ejemplo, en el caso del tercer experimento, ya no el de los dedos y el agua. El de la mantequilla. El de la mantequilla, 36 minutos en un caso, 17 en otro, 9 en otro, los tiempos, ¿verdad? Cuando se toma el tiempo en que incide el sol
Y claro, el efecto de la radiación solar ahí en Veracruz, que hace mucho calor en el medio ambiente, pues va a ser diferente que en el norte de Sonora, por ejemplo, si no están en el desierto, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice sobre eso? ¿Cuál es tu nombre, el muchacho que está atrás? Hola. ¿Qué tal? No se te oye. ¿Anda? Ahora sí, ¿qué nos puedes comentar respecto de tu experiencia al hacer estos experimentos? Que cada uno de los compuestos se derrite de diferente manera por diferentes... Explícalo como entendiste, sí. Sí, porque como el metal es más fácil de calentarse a diferencia de los otros materiales en los que se puso la mantequilla. Sí. Y tiene que ver mucho el lugar en donde se pone o el material de que está hecho para que se derrita. Por ejemplo, nosotros utilizamos una tapita de garrafón y el espejo pues es cuadradito y la madera es una madera de esos que se ocupan para las mesitas y están chiquitas y están de diferente forma. Y, y la tapa de metal era de un jugo y, y era más gruesa, se podría decir. Y por eso fue más rápido, en nuestro caso fue más rápido el espejo que la tapa. Ahora fíjense, perdón, una cosa muy importante. Inicialmente podríamos suponer que el metal transmite más rápidamente el calor y que va a derretir más pronto la mantequilla. Sin embargo, fue el vidrio en el último experimento, ¿verdad? Entonces, tenemos alguna idea inicial de qué va a ocurrir, pero al observar y medir y comparar, perdón, y luego al graficar, encontramos lo que realmente sucede. Luego también estamos aprendiendo aquí que las condiciones, al ser diferentes, nos dan resultados distintos. O sea que al hacer un experimento no necesariamente se obtiene siempre el mismo valor en distintos lugares y en distintos momentos. ¿Sí? Muy bien. La maestra Donaciana, buenos días. Usted siempre ha estado muy presente. Ahora ya nos pueden comentar algo respecto de qué aprendieron sus alumnos en esta experiencia. No le escuchamos. ¿Puede poner su micrófono, maestra? Buenos días. Sí, bueno. Buenos días. Buenos días, pues fue ahora sí ampliar más sus conocimientos en ver que ellos pudieron observar que se hace un proceso diferente para cada etapa. Por ejemplo, ellos ya argumentaron debido a qué y por qué se llevó a efecto en un proceso diferente. Entonces, eso a los alumnos les viene abriendo un panorama y ellos más que nada ya están enfocándose más al campo de la experimentación y están viendo resultados, lo están comprobando. Muy bien. Muy bien. ¿Hubo alguna dificultad especial que se presentó? ¿Algo que no esperaban? Pues es que aquí sí se presentan ahorita varias situaciones, pero pues ahora sí se logró el objetivo. Bien. Algunos de sus alumnos llegaron a la última etapa en que se pedía que escribieran una historieta e incluyeran ahí un experimento sobre conducción de calor. ¿Hubo alguna respuesta en eso? Mire, sí ha habido respuesta, nada más que no las he podido subir por problemas del internet. Sí hay actividades, sí están, sí se logró. Apenas las voy a subir porque no he podido subirlas porque tenemos mucho problema con el internet. Ajá. Bueno. La maestra Leslie, que también mandó un reporte muy completo en el foro, nos da muchas, aclara muy bien
cómo trabajó con los alumnos, qué respuestas hicieron. Nos comenta, por ejemplo, y eso es significativo, que ella encontró otro video y eso se los hizo ver a sus alumnos y fue diferente, pero complementario a los videos que propusimos. Le pregunto a la maestra Leslie si sus alumnos escribieron alguna historieta que pueda comentar, aunque no la haya subido por problemas como la maestra Donaciana. Eso no importa ahorita. Lo que importa es si hicieron la prueba de escribir una historia e incluir un experimento. Sí, a mí me parece muy interesante una que hizo un niño en la que hace su diferencia entre lo que es el aumento de la temperatura, donde va este niño caminando y dice que tiene una temperatura, pues se puede decir que normal. Les explicaba que era de 36 grados centígrados, más o menos la temperatura normal del cuerpo, y ellos lo ponen ahí. Y después menciona que el niño empieza a subir unas escaleras y empieza a correr, y entonces cuando llega al salón, porque se le hace tarde, ya su cuerpo muestra un aumento de temperatura de 36.3 grados centígrados. Entonces ahí se puede ver esa pequeña diferencia que muestra ese aumento de temperatura, y le pone ahí que la maestra le pregunta que si llegó acalorado o si llegó, que si es correcto decir que si tenía calor o cómo podía expresar ese aumento de temperatura, y él dice, no se dice tengo calor, se dice tengo un aumento de temperatura. Y cuando entonces, ¿cómo se diría cuando te sientes con calentura? Le pregunta un compañero y le dice, no, ahí no se dice que sientes calentura, se dice que tienes fiebre. Y eso pues me llamó mucho la atención, porque quiere decir que sí les quedó claro una parte de lo que hicimos en el experimento. Muy bien. Gracias, maestra. Fíjense aquí muy claramente una cuestión importante que tienen los proyectos colaborativos: la participación, el hacer cosas y preguntarse, tener respuestas y hacer propuestas de cómo se entienden las cosas. Eso es el propósito de estos proyectos colaborativos, ¿sí? Que no es nada más observar. En un video entendemos más claramente porque se presentan las cosas de manera claras, de manera directa. O así ha sido la intención de quienes lo hicieron. Pero cuando se está haciendo en vivo, o cuando este muchacho se imagina y se mide la temperatura antes de subir la escalera o de correr y llegar a clase agitado, y se da cuenta que dice, tengo más calor, sí, pero ¿cómo puede decir qué tanto más calor? Midiendo, ¿verdad? Dando un valor en una escala que es lo que marca el termómetro. Entonces, esto también nos enseña que sentir frío o sentir calor es una sensación que puede ser muy diferente, y lo vemos cuando metemos un dedo que estaba en agua caliente, sentimos que en el agua tibia se enfría, mientras que eso es al revés de lo que pasa con el dedo que estaba en el agua fría, que al estar en el agua caliente se siente más sabroso porque ya no quema el frío, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces esto nos muestra que las mediciones son relativas al medio, al contexto en el cual y con los instrumentos que se usan para detectarlo. Primero, el maestro Martín nos mostró qué pasa con los dedos índices cuando se meten en el agua. Luego, ¿qué ocurre? ¿Qué siente cuando distintos líquidos se ponen sobre la piel? La maestra Leslie comenta que hizo
les preguntaba a sus alumnos, ¿por qué sentimos frío cuando acabamos de bañarnos, verdad? Y es que el agua que estaba en nuestro cuerpo se evapora. Al evaporarse, ¿de dónde toma esa temperatura el cuerpo? Bueno, pues de esa piel que está en contacto, y la piel, fíjense, es el instrumento más amplio, más grande que tenemos, porque es un termómetro, nos permite comparar temperaturas. Lo que pasa es que no tenemos escala para medirlas, ¿no? Bueno, aquí ahora lo que estamos viendo es la importancia que la ciencia tiene en ayudarnos a pensar y dar respuesta a distintas preguntas que nos hacemos. Y esas respuestas no vienen de lo que dicen los libros o nos dicen los maestros, sino de lo que nosotros como experimentadores, ¿verdad?, realizamos. Y todo estudiante, todo alumno puede tener ese papel importante de preguntarse cosas, de encontrar explicaciones y de haber hecho la prueba. Y aquí sí, literalmente con sus manos, con su cuerpo, para sentir la diferencia entre calor y temperatura, ¿sí? Les confieso que muchas veces mis alumnos de grados ya de profesional y hasta de posgrado no explican claramente la diferencia entre calor y temperatura, ¿sí? Hay transferencia de energía calorífica siempre y cuando hay diferencias de temperatura. Y eso, con lo que ustedes han dicho, se muestra que quedó claro. Si no hay diferencia de temperatura, tenemos equilibrio térmico y entonces no hay cambio de, al no haber cambio en la temperatura, el calor no se transfiere de un lado al otro. La otra idea muy importante es que la sensación de calor y de frío se tiene y no se cuantifica a menos que se mida la temperatura. Eso lo explicaba ahorita muy bien la maestra Leti. Ahora, otro punto importante es el interés de desarrollar instrumentos de medición, como los termómetros, ¿verdad? Y que el termómetro, al medir temperatura en ciertos grados, lo que está haciendo es darnos una lectura del movimiento molecular, del resultado de la energía cinética de las moléculas que forman los cuerpos, que en contacto térmico con el termómetro nos dicen que el termómetro y la sustancia cuya temperatura estamos midiendo están a la misma temperatura. Bueno, eso es una de las leyes de la termodinámica. Entonces aquí, sin necesidad de entrar en una descripción teórica más complicada, más abstracta, se están viendo las consecuencias de ello, ¿sí? En otras palabras, para presumir, podrían ustedes decirles a sus alumnos que han encontrado han expresado el contenido de la primera ley de la termodinámica. De hecho, no es la primera, sino la que se inventó primero, que se llama ahora la ley cero. Cuando hay equilibrio térmico, la temperatura es la misma, ¿sí? Bueno, con esto vamos a dar por terminado esta primera parte. Sí, maestro Martín. Jorge, nada más, por ahí, digo, complementando lo que dices, esto de los fenómenos o de los sistemas donde hay diferente temperatura o donde hay un choque, pues se producen fenómenos interesantes, como por ejemplo el viento, ¿no? El viento es un fenómeno producido por el choque de masas de aire de distinta temperatura, ¿no? Las mareas incluso también. Entonces, por allí digo, interesante que los estudiantes también puedan ver los efectos que produce el choque, ¿no? en sistemas donde hay diferente temperatura. Sí. Sí, bueno, muy buena observación, maestro, porque fíjense que todos sentimos los efectos de los cambios de temperatura en el clima, pero no necesariamente nos preguntamos por qué hay viento, por qué hay lluvia, por qué hay nieve, ¿sí? ¿Cuándo y cómo y por qué? ¿Sí?
Y este experimento pues va a provocar, espero, buenas respuestas, inquietudes para aplicar estos conocimientos, y en el caso que tengan dudas, pues preguntar y averiguar si es posible haciendo experimentos, ¿verdad? Bueno, sí, muy bien. Pues miren, dado que el tiempo corre, vamos ahora a hacer una muy breve presentación de lo que sigue en el experimento 4. Sí. Ahora lo que vemos es en las siguientes diapositivas lo que corresponde a la sesión 4 de magnetismo. Siguiendo el mismo procedimiento, tendrán 2 semanas para analizar algunos de los fenómenos con imanes permanentes o electroimanes. Y algo muy importante es que con este experimento terminamos nuestra sesión de este proyecto colaborativo con algo que espero sea impactante. No nada más que observen y miden, sino que construyan un generador y vean el funcionamiento de lo que son los electroimanes, ¿sí? Entonces, muy rápidamente les voy a comentar lo que tendrán 2 semanas para explorar. Pueden ustedes en su calendario ver los detalles de lo que es el experimento. Están explicados cuáles son los materiales que se usan. Y aquí vemos que nuevamente vamos a pasar en etapas para llegar al experimento clave, que en este caso es la construcción de un generador eléctrico casero. Primero, entender que en un imán permanente, hay polos, es decir, los imanes producen alineación en las limaduras de hierro, crean lo que se llama un campo magnético, que en distintas regiones del espacio podemos detectar observando cómo son las líneas de fuerza de ese campo. Aquí estamos introduciendo una idea diferente que a veces no está muy comprendida entre los muchachos, sobre todo en los términos científicos. Porque si hablamos de campo, todo el mundo piensa en el campo de tomates, en donde se siembra maíz, pero ¿qué es un campo magnético? ¿Quién siembra los magnetos, los imanes? ¿Sí? Entonces, la idea de campo es diferente a lo que se usa, la noción de campo en la agricultura. Bueno, pero sí tienen muchos elementos interesantes, que la presencia de un campo magnético se detecta viendo los efectos que se producen en los imanes. Aquí, primero, ver que un imán permanente tiene polos. Si estos se acercan y son de diferente naturaleza, porque cada imán tiene 2 polos, no uno. Es decir, las cargas eléctricas son positivas o negativas. Los imanes tienen 2 opciones, siempre la misma en cada imán. Hay un polo positivo, que es el norte, un polo negativo, que es el sur. Y eso con una brújula se puede detectar. Aquí hay un elemento muy importante que espero que puedan experimentar, que si se acercan imanes de polos diferentes, se atraen. Y si son de los mismos, en la misma naturaleza, se empujan, se repelen. Y esto se puede ver en la forma que toman las líneas de fuerza que forman agrupamientos de imancitos. En este caso son las limaduras de hierro que se alinean como pequeños imancitos, ¿verdad? Bueno, esto entonces son los 2 experimentos para entender las nociones básicas del campo magnético. Por un lado, la existencia de polos, la posibilidad de atraerse o repelerse, y luego que el comportamiento del campo magnético es diferente según la naturaleza del imán. Si es permanente y rectangular o circular, si se pone dentro de un recipiente o en los extremos, ¿sí? Aquí ven una diferencia porque la polaridad de estos imanes es distinta aquí que acá. Aquí hay una mayor intensidad de líneas de fuerza, se concentran más los imancitos,
y entonces vemos que hay atracción, mientras que acá tienden a separarse porque hay repulsión. ¿Y eso qué significa? Que las polaridades de estos imanes son, si hay repulsión, la misma, y acá si hay atracción, diferente. Bueno, el tercer experimento en la siguiente diapositiva es algo que muy probablemente se han experimentado, la construcción ahora de un imán por paso de una corriente eléctrica. Aquí lo que tienen es un clavo en el que han enrollado un alambre y lo conectan a los extremos de una batería, de una pila. ¿Sí? Y entonces este dispositivo funciona como un imán, pero es un electroimán, no es un imán permanente como el de la barra, que no necesita de nada para poder atraer clips. Pero cuando se conecta esto a la corriente que pasa por que sale de la batería, esto tiene la propiedad de atraer los clips, es decir, genera un campo magnético y su efecto es la atracción de los clips. Bueno, esto es muy importante que lo experimenten, que hagan estas variantes con materiales distintos y que se den cuenta que también hay imanes que tienen las propiedades de atraer o repeler objetos según la forma como se genera el magnetismo. En los imanes permanentes esto es ya una propiedad del material. En los electroimanes se debe a que se ha construido un artefacto en donde el electroimán funciona como imán. Bueno, en el cuarto experimento, el más interesante ahora, es la construcción de un generador eléctrico casero. Aquí quiero pedirle al maestro Martín que nos dé un poquito una indicación de qué es lo que van a hacer. Porque fíjense que aquí ahora es usar el electromagnetismo para encender un foquito, hacer un generador. Entonces, ¿cómo esperan, maestro, que hagan los muchachos ese experimento? Las indicaciones de lo que es el experimento 4 vienen los distintos detalles con mucha claridad, pero aquí, maestro Martín, por favor, explíquenos un poco cuáles serían las etapas principales de la construcción de un generador eléctrico en casa. Bien, como ya dice el maestro Jorge, estamos observando que hay una relación estrecha entre magnetismo y electricidad. Ya nos decía el maestro Jorge, primero ver los polos de un imán y después hacer un electroimán. Es observar que la electricidad a través de los cables genera campos magnéticos y también los campos magnéticos generan campos eléctricos. Entonces, eso queda claro cuando construimos un generador eléctrico. Además de que funciona, pues si hay estudiantes que de repente no saben, desconocen cómo se produce la electricidad. En estudiantes pequeños de primaria, los estudiantes nos dicen que piensan que la electricidad se produce por el agua o por el aire, qué sé yo. Entonces, bueno, este experimento nos ayuda a observar y a entender cómo se produce la electricidad. ¿Sí? Y observamos, hay una relación estrecha entre los campos magnéticos y eléctricos. Bueno, aquí está un poquito moviéndose. Bueno, aquí, lo que vamos a utilizar aquí son unos imanes, de preferencia imanes redondos, que son los que tenemos en las bocinas. Si tienen alguna bocina de un radio, el imán está detrás de la bocina, se desarma y se obtiene los imanes redondos. ¿Sí? De preferencia vamos a usar 2 imanes redondos. Vamos a utilizar también hilo de cobre, porque el hilo de cobre, recuerda que el cobre es el mejor conductor eléctrico. Los átomos, los electrones que están en el alambre, pues se mueven más fácilmente en el cobre. Entonces, bueno, usamos dos o más, si tienen más, tienen 2 imanes o más, 4, 5, 6 imanes, y alambre de cobre, el cual, como ven, se utiliza en una botella. Cortamos una botella,
esos imanes los vamos a pegar, los vamos a unir y los unimos con unos palitos de madera como eje. Sobre ese palito colocamos los dos imanes en sus polos opuestos para que se unan, se atraigan, y los ajustamos con cinta. Y entonces hacemos dos orificios en la botella para que ahí metamos el palito y pueda girar. Y entonces aquí se mueve la cinta, puse cinta, la cinta para que funcione. Entonces esos imanes se pueden girar, se pueden rotar con el eje, y entonces vamos a observar lo siguiente. Miren, ahora que yo lo voy a mover un poquito más fuerte, espero que se observe en la cámara cómo prende este LED. Quizás no se observe porque se mueve aquí el LED. Espero que se pueda. Ahora, vemos aquí cómo los imanes, cada vez que se mueven, pues generan campos magnéticos que excitan a los electrones del alambre y hace que se muevan, hace que fluyan, ¿no? Bueno, lo que se conoce como corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pues llega al foquito a LED y hace que se encienda, ¿no? Entonces, aquí estamos observando esa relación estrecha entre campos magnéticos y campos eléctricos. Y esto es lo que sucede en las centrales hidroeléctricas, o todas las centrales que producen luz utilizan un generador eléctrico, movido por distintas maneras, ya sea por agua, ya sea por el vapor, qué sé yo, dependiendo de la fuente de energía que se utilice para mover el generador, ¿sí? Pues bueno, creo que esto es un experimento interesante que les va a gustar a los estudiantes y les va a ayudar a comprender diferentes fenómenos. Entonces, digo, está muy sencillo. Ya ahí en el experimento les ponemos los pasos, los vamos ahí ilustrando. Yo creo que los estudiantes lo podrán hacer sin tanto problema, solamente teniendo los materiales, que es el alambre y el imán. ¿Sí, maestro Jorge? Bueno, me parece que esto deja, como dicen en las buenas comidas, un grato sabor de boca. ¿Por qué? Porque lo que nos viene ahora en este cuarto experimento de magnetismo son primero experimentos para entender las nociones básicas y luego llevar esto a la práctica de una manera atractiva, que es, pienso, ¿verdad?, en la generación de electricidad por movimiento de los imanes en un generador. Entonces, aquí llevamos el conocimiento acerca de lo que es el magnetismo, el electromagnetismo, a una cuestión muy práctica. ¿Cómo es que llega la electricidad a nuestras casas? Porque en algún lugar hay un generador eléctrico. Es decir, en nuestras casas no nada más se prende un foquito, se usa eso para calentar una parrilla, para hacer hervir el agua en una cacerola, en una estufa eléctrica, en fin. ¿Qué uso se le...? Pues para que se prenda un foquito y podamos ver en la noche, ¿sí? De manera que la interacción de campos eléctricos y magnéticos en un generador es la causa de que podamos ver, que tengamos luz en casa, que tengamos electricidad más precisamente, ¿sí? Electricidad que podemos usar, como en este caso, para prender el LED. Bien. Yo creo que con esto la participación de sus alumnos y el entusiasmo y la dirección de ustedes, maestros, maestras, va a servir para que les quede un buen sabor de boca a los muchachos, que la ciencia se experimenta y que el aprendizaje es agradable, es sabroso, valga la expresión, ¿sí? En la última diapositiva que tenemos aquí están las actividades para esta última sesión, la sesión 4. El día de hoy, y quedará grabado en la videoconferencia que aparecerá después de este día, sí. Hoy, el 30 de abril,
se hizo la realización y se comentó el experimento 3 sobre calor y temperatura. Y ahorita al final, brevemente, les platicamos del experimento de magnetismo que van a realizar del 3 al 13 de mayo. Ahí nuevamente les pedimos que entren a su calendario, vean la sesión 4, ahí explica los detalles de lo que ahorita en las diapositivas anteriores presentamos, de hacer los 3 experimentos, determinar los polos del imán, ver los efectos de las limaduras cuando se atraen o se repelen los polos, construir un electroimán y luego construir un generador. Todo eso es para hacer en estas 2 semanas. Nuevamente que puedan reportar en el foro sus comentarios y lo más significativo, productos del muro digital. En el muro digital. Aquí sería muy interesante que sus chavos fotografíen el generador que hicieron con sus manos y lo muestren a otros compañeros. ¿Sí? Bueno, el 14 de mayo tendremos la realización de este experimento y la conclusión del proyecto, proyectos colaborativos, aventuras en la ciencia. Bueno, les deseamos continuación exitosa en este proyecto, participación de sus alumnos y estar en contacto en la siguiente edición de esta versión el 14 de mayo. Antes, les recuerdo que aparecerán en su calendario la videograbación de esta sesión y luego los materiales de apoyo para la realización de estos experimentos, los videos y las sugerencias para realizar actividades. Con esto me despido, los saludo y les deseo buen trabajo. Hasta pronto. Maestro Martín. Gracias, maestro Jorge. Pues, como bien dices, llegamos al final de esta sesión. Compañeros maestros, estudiantes, ya ahí en el calendario está subida la actividad, está subido el experimento. Pues les deseamos mucho éxito en las futuras y venideras actividades. Desde luego esperamos sus comentarios, sus experiencias en el Padlet, en el foro, incluso en el correo, si haya dudas, alguna duda, pues también en el correo que nosotros les enviamos, ustedes también pueden comentarnos, pueden reenviar allí sus dudas, sus preguntas. Nosotros con mucho gusto les estaremos ayudando en la medida de lo posible. Bueno, pues nos dio gusto también que nos hayan compartido sus resultados de esta semana. Pues no nos resta más que despedirnos, estudiantes, maestros, pues mucho éxito en las actividades y nos estamos viendo en la próxima sesión, ¿sí? Recuerden que la ciencia es para todos y hay que disfrutarla. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.